En la práctica de hoy vamos a conocer algunos elementos de Flexim. El primer elemento es el source. Siempre que queremos generar algún tipo de entidad se hace directamente en este tipo de estructura. La siguiente estructura es los almacenes temporales o queen. Esta estructura pues permite el almacén de las entidades creadas y siempre que se crea un source o una entrada, el source no tiene la capacidad de almacenamiento. El almacenamiento solo se puede tener directamente en un almacén temporal del queen. El siguiente elemento que tenemos es el procesador, y el procesador pues tiene la capacidad de procesar cualquier entidad que sea creada. Finalmente tenemos el último elemento, que es un sink. El sink es una salida, y entonces siempre que queramos terminar una entidad pues tenemos que colocar un sink. Para poder hacer las conexiones de estos elementos pues tenemos aquí en la parte de arriba las conexiones. Las conexiones son del tipo A, del tipo S o del tipo D. En este caso, para las estructuras principales es una conexión tipo A. Y ojo, hay que tomar en cuenta que las conexiones llevan un orden. Si yo conecto el source al almacén temporal 1, es en esa dirección. Si lo hago en la dirección contraria, las piezas no fluirían, ¿sí? Y de ahí conecto directamente al procesador y finalmente a la salida. Con esta simple estructura yo ya tengo una simulación que, si le doy en la parte de Reset Run, podemos ver que el tiempo empieza a correr y eventualmente aparecerán las entidades bajo una distribución, en este caso aleatoria porque no la hemos definido. Normalmente es una del tipo exponencial las que toma por default. Entonces ya con esta manera pues hemos hecho nuestra primera práctica de Flexim. Si queremos aumentar un poco la complejidad de esta simulación, podemos agregar, por ejemplo, un operador, ya sea que ese operador esté dispuesto para el proceso directamente o que esté siendo utilizado para llevar las piezas del almacén temporal 1 al procesador. En este caso, si yo quiero que las piezas que lleguen del almacén 1 al procesador, pues es necesario que haga una conexión tipo S. Una vez hecha esta conexión, ese operador ha sido asignado directamente a este almacén 1. Lo voy a poner como almacén temporal. Y por ahí ha habido un error. Bien, en este punto podemos asignar al operador al almacén temporal con una conexión tipo S. Nos vamos a la parte del almacén temporal y en la parte de flow tenemos que usar la opción de use transport. Si no la usamos de esa manera, el operador jamás va a realizar la tarea de ir por las piezas que lleguen al almacén temporal para después llevarlas a lo que es el procesador. Ahorita acabo de dar a correr a la simulación y vamos a ver si cuando llegue una pieza o una entidad, nuestro operador la recoge y la lleva al procesador. Vamos a darle más velocidad. Como ven, ahí ya nuestro operador lleva la pieza al proceso, llega otra pieza y lo vuelve
a realizar. Bien, pues hemos asignado ya un operador a la tarea de transporte. ¿Qué pasa si del procesador ahora quiero utilizar otra estructura de transporte? Puedo poner a lo mejor un segundo almacén y la salida. Hacemos las conexiones correspondientes, procesador, almacén y finalmente salida. Pero ahora vamos a asignar un montacarga. El montacarga, al igual que el operador, se hace con una conexión tipo S. Y tenemos que entrar igual a la característica de este almacén y decirle en la parte de flow que vamos a usar el transporte. Entonces, ahora cuando corra la simulación, el montacargas estará realizando el transporte del producto que ya fue procesado. Bien, pues ya hemos visto varias estructuras. Si hacemos una modificación extra, yo puedo agregar una segunda entrada de entidades, un segundo almacén, y ahora voy a utilizar un conveyor. Lo realizo con las conexiones correspondientes, pero también quiero agregar aquí directamente una estructura que se llama combiner. Entonces puedo hacer las conexiones, conexión A, source 2, almacén temporal, conveyor y combiner. Este transporte de momento lo voy a borrar. Voy a agregar otro conveyor. Y es un poco mal puesto, pero lo voy a colocar así. Y también lo voy a conectar con la conexión tipo A. Y después al combiner. Voy a colocar un segundo operador en este punto. Ese operador lo voy a conectar con la conexión tipo S. Eso es porque las operaciones de este segundo almacén pues requieren transporte. Ahora esta salida la voy a borrar y voy a colocar acá una nueva salida. Voy a colocar otro almacén y del combiner voy a conectar al almacén y finalmente a la salida. Voy a colocar nuevamente mi montacargas y lo voy a conectar con una conexión tipo S. Y este almacén 3 le voy a poner en su salida que use transporte. Bien, no hemos hablado sobre las características de las entradas. En este caso el source 2 o la entrada 2 la voy a mover poniéndole aquí que en lugar de box sean pallets. Y voy a cambiar el tipo de llegada a una tipo secuenciada y voy a agregar solamente 50 pallets. Finalmente, en las operaciones del combiner, donde dice la parte de combinar, voy a poner lo que esté en el puerto 2, que sean 4 entidades. Y la opción voy a dejarla en combine en formato de pack. En este caso, lo que está en el puerto 1 va a ser el pallet y lo que debe estar en el puerto 2 son las entidades de las cajitas. Le voy a dar OK. Si por alguna razón no sabemos cuál está en puerto 1 o puerto 2 al momento de hacer las conexiones, en la parte de general, en la parte de abajo dice Input Ports y aquí tengo el conveyor 1 y el conveyor 2. Entonces hay que determinar cuál es nuestro conveyor 1 y cuál es nuestro conveyor 2. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso al momento de haber creado las estructuras. Si lo hicimos correctamente, esta simulación ya debería funcionar.
Vamos a realizar la simulación y vamos a ver qué hace. Ahí llegaron nuestros 50 pallets y ahora los productos se están agrupando en un pack en el combiner. Finalmente, cuando se generan 4 productos, se libera el pallet, llega a un Queen 3, que es un almacén, pues parece que es el número 4, y finalmente son transportadas ya a la salida. Bien, hasta aquí el uso de los primeros elementos de Flexim.